El día que enterré a mi esposa, una mujer que nunca había visto se acercó a mí y me dijo algo que todavía me cuesta repetir. Usted no era el único hombre que Elena amaba. Me quedé mirándola. Pensé que estaba confundida. Después me entregó un sobre. Y cuando vi lo que había dentro, entendí que los últimos 30 años de mi matrimonio estaban a punto de cambiar. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 54 años y estuve casado con Elena durante 30 años. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Ella trabajaba en una pequeña farmacia y yo era repartidor. Desde el primer día me gustó su manera de hablar. Era tranquila. Nunca necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Nos casamos 2 años después. Tuvimos una hija, Mariana, y durante mucho tiempo pensé que éramos una familia normal. No teníamos mucho dinero, pero nunca nos faltó lo necesario. Elena trabajaba como contadora. Yo seguí trabajando como repartidor y después abrí un pequeño negocio de transporte. Tuvimos problemas como cualquier matrimonio. Discutíamos. Nos reconciliábamos. Pasamos por momentos difíciles. Pero yo confiaba completamente en ella. Cuando Elena murió después de una enfermedad rápida, sentí que me habían quitado el suelo. Todo ocurrió demasiado rápido. Unos meses antes todavía estaba haciendo planes. Después estaba en un hospital. Y luego estaba enterrándola. Durante el funeral intenté mantenerme fuerte por Mariana. Pero cuando todos se fueron, me quedé sentado frente a la tumba. No sabía cómo regresar a una casa donde ella ya no estaba. Fue entonces cuando apareció aquella mujer. Tendría unos 60 años. Vestía de negro. Se acercó despacio. ¿Usted es Ricardo? Sí. Me llamo Beatriz. No reconocí el nombre. ¿Conocía a Elena? Ella respiró profundamente. Más de lo que usted imagina. Sacó un sobre de su bolsa. Ella me pidió que se lo entregara después de su muerte. Sentí un escalofrío. ¿Qué es? No lo sé exactamente. Tomé el sobre. ¿Quién es usted? Beatriz me miró a los ojos. Una persona que conoció a Elena antes que usted. Después se fue. Esa noche esperé hasta que Mariana se durmió. Me senté solo en la cocina y abrí el sobre. Dentro había una fotografía. Elena parecía mucho más joven. Tenía unos 20 años. Estaba sentada junto a un hombre. No era yo. En la parte de atrás de la fotografía había una fecha. Y una frase escrita con la letra de Elena. Perdóname por no haber podido decirte toda la verdad. Debajo había un nombre. Gabriel. Sentí que me faltaba el aire. Seguí revisando el sobre. Había varias cartas. Todas dirigidas a Gabriel. Algunas eran antiguas. Otras tenían fechas mucho más recientes. La última estaba escrita pocos meses antes de la muerte de Elena. La leí. Elena hablaba de mí. Decía que yo había sido un buen esposo. Que me amaba. Pero también decía que había una parte de su vida que nunca había podido cerrar. No dormí esa noche. Al día siguiente busqué a Beatriz. La encontré trabajando en una pequeña cafetería. Le pregunté quién era Gabriel. Ella me miró con tristeza. Era el amor de Elena antes de que ella conociera a usted. Sentí rabia. ¿Y por qué nunca me dijo nada? Porque tenía miedo de perderlo. Lo volvió a ver. Beatriz tardó en responder. Sí. Sentí que el corazón me golpeaba. ¿Cuándo? Hace unos 5 años. ¿Seguían juntos? No. Entonces, ¿qué pasó? Beatriz me contó algo que no esperaba. Gabriel había regresado a México después de muchos años. Había buscado a Elena. Se encontraron una sola vez. Hablaron durante horas. Y después se separaron. ¿Por qué? Beatriz bajó la mirada. Porque Gabriel estaba enfermo. Me quedé callado. ¿Qué tenía? Cáncer. Sentí una mezcla de tristeza y confusión. Y Elena lo cuidó. Durante algunos meses. A escondidas. Sí. Regresé a casa. Quería confrontar a Elena aunque ya no podía responderme. Durante varios días leí las cartas.
Y entonces descubrí algo que cambió completamente mi enojo. Elena no había tenido una aventura. No había vivido una doble vida. Gabriel había sido su primer amor. Pero cuando se separaron, cada uno tomó su camino. Elena se casó conmigo. Gabriel se fue del país. Años después, cuando él volvió enfermo, Elena lo ayudó porque no tenía a nadie más. Pero había otra cosa. Algo que Elena nunca me contó. Gabriel tenía un hijo. Un muchacho llamado Mateo. Y Elena había prometido ayudarlo a terminar sus estudios. Pensé que ahí terminaba todo. Pero una semana después recibí una llamada. Era un joven. Señor Ricardo. Sí. Soy Mateo. Me quedé en silencio. ¿Cómo conseguiste mi número? Mi papá me lo dejó. Tu padre murió. Hace 4 años. Entonces entendí por qué Elena había seguido recibiendo cartas. Mateo continuó. Mi papá me dijo que si algún día necesitaba ayuda, buscara a Elena. ¿Por qué? Porque ella fue la persona que pagó mis estudios cuando él ya no podía hacerlo. Sentí algo extraño. Mi esposa había estado ayudando a un joven que yo ni siquiera conocía. Pero entonces Mateo dijo algo más. También me dijo que usted era un buen hombre. Me quedé callado. ¿Por qué me dijo eso? Porque decía que usted era la razón por la que ella había aprendido lo que significaba tener una familia. Aquella frase me rompió. Durante semanas pensé que mi esposa me había engañado. Pero estaba descubriendo que había estado protegiendo una parte de su pasado que nunca había sabido cómo contarme. Finalmente decidí conocer a Mateo. Nos encontramos en una cafetería. Era un hombre de unos 30 años. Tenía los mismos ojos de Gabriel. Me entregó una caja. Esto era de mi papá. Dentro había cartas. Pero no eran de Elena. Eran cartas que Gabriel había escrito sobre ella. En una de ellas decía: Elena eligió una vida que yo nunca pude darle. No voy a destruirla por mi egoísmo. Otra decía: Ricardo es un buen hombre. Si algún día lo conoces, dale las gracias por haberle dado a Elena la familia que yo no pude darle. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. Después de 30 años de matrimonio, estaba descubriendo algo doloroso pero también hermoso. Mi esposa había tenido una vida antes de mí. Una vida que yo nunca conocí. Y eso no significaba que nuestro matrimonio hubiera sido falso. Significaba que Elena era una persona mucho más compleja de lo que yo había imaginado. Antes de irme, Mateo me dijo: ¿Usted la perdona? Lo miré. No sé si tengo que perdonarla. Entonces, ¿qué siente? Pensé unos segundos. Ahora la extraño más. Mateo sonrió tristemente. Yo también. Con el tiempo, seguimos en contacto. No porque fuéramos familia de sangre, sino porque ambos habíamos perdido a la misma mujer de diferentes maneras. Mariana también conoció a Mateo. Al principio fue difícil. Ella tenía muchas preguntas. Pero cuando leyó las cartas de su madre, entendió. Una tarde encontramos una última carta que Elena había escondido entre sus cosas. Estaba dirigida a mí. Decía: Ricardo, si estás leyendo esto, probablemente estés enojado conmigo. Sonreí entre lágrimas. Sé que debí contarte muchas cosas. No porque quisiera ocultarte una vida diferente, sino porque me daba miedo que pensaras que amar a alguien antes de conocerte significaba amarte menos a ti. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Después decía: Gabriel fue una parte de mi juventud. Tú fuiste mi vida. Cerré los ojos. Y por primera vez desde su muerte, lloré sin sentir rabia. Solo sentí tristeza. Una tristeza limpia. Hoy han pasado 2 años desde que Elena murió. Todavía pienso en ella todos los días. Pero ya no intento convertirla en una mujer perfecta. La recuerdo como era. Con sus errores. Sus secretos. Sus miedos. Y también con todo el amor que me dio. A veces creemos que conocer a alguien durante 30 años significa conocer absolutamente todo sobre esa persona. No es cierto. Las personas tienen recuerdos que no compartieron, dolores que nunca contaron, y partes de su historia que quizá ni siquiera saben cómo explicar.
Pero eso no significa que el amor haya sido mentira. Elena tuvo un pasado. Yo tuve 30 años de su presente. Y al final entendí que esas dos cosas podían existir al mismo tiempo. Si tú descubrieras después de la muerte de tu pareja que tuvo un gran amor antes de conocerte, ¿sentirías que te traicionó? ¿O entenderías que todos tenemos una historia que comenzó antes de encontrar a la persona que terminó cambiándonos la vida? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para escuchar más historias de familia, secretos, amor y verdades que salen a la luz. Nos vemos en la próxima historia.